La verdad que estamos muy contentos por toda la respuesta de todas las personas que estamos conectados desde temprano en este maravilloso congreso que se ha dado de manera espectacular. Gracias a todos ustedes. Mi nombre es Roxana Reséndez y los voy a estar acompañando el día de hoy en esta tarde, desde aquí fría, desde el norte del país. Espero que todos sigamos aprendiendo de los maravillosos ponentes y que nos acompañen toda la jornada. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a nuestro querido moderador, el maestro Henry Peralta, a quien tengo el honor de presentar el día de hoy. Hola Henry, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rosana. Hola, les voy a compartir un resumen de su extenso currículum. Henry Peralta es colombiano, actualmente fundador de Soluciones Resilientes, nacido en San Rafael, Antioquia. Cuenta con estudios en Ingeniería Civil en la Universidad del Valle y una maestría en Educación con énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario en la Universidad del Valle. Coautor de 3 libros, Territorios Resilientes, una guía para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres en Colombia en el 2013. Resiliencia, la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI en el 2017 y su nueva producción, Negocios Resilientes, el reto de los líderes empresariales que se atreven a cambiar y dar el salto en el año 2019. Es conferencista internacional, docente universitario y desde hace 10 años tutor en reducción del riesgo de desastres del Centro Internacional de la Organización Internacional del Trabajo en Turín. Muchísimas gracias, Henry, y bienvenido. Muchas gracias, Roxana. Buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy en este segundo día de grandes conferencias, donde vamos a tener la quinta conferencia específicamente. Y vamos a tener un gran invitado que nos va a hablar sobre un tema clave, fundamental, y yo creo que hoy más que nunca lo estamos necesitando, que es lo que denominamos en la gestión del riesgo la transferencia del riesgo contra los desastres. Y el día de hoy nos estará acompañando para conversar con todos nosotros y compartir su saber y su conocimiento el maestro Carlos Jiménez Palacios. Carlos es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestro en tecnologías para la información y la administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y maestro en administración de tecnología por el Telecom Écoles de Management en Francia. En su inicio de actividades en el sector asegurador mexicano, desarrolló labores de definición técnico-funcional para la concentración e intercambio de estadística sectorial, así como el sustento de los proyectos gremiales de seguro de daños automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Actualmente es titular de seguros de daños automóviles en AMIS, donde es responsable de la planeación y ejecución del portafolio de los proyectos, en particular los estratégicos que forman parte del plan de expansión del mercado en AMIS. Lo anterior, a través de la coordinación de los diversos comités conformados por enlaces de las aseguradoras asociadas. Asimismo, es responsable de la agenda de vinculación con reguladores, gobiernos y la relación de cámaras del sector privado. Carlos coordina la Comisión de Seguros de Array México, es miembro titular de la Comisión de Seguridad y de la Comisión de Energía del CCE, forma parte del Comité de Prevención de Accidentes Viales del Instituto Mexicano de Transporte y es titular en los observatorios de lesiones en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, entre otros vínculos con el sector privado. En el contexto personal, ha participado activamente en investigaciones como aceptación de las TIC en la docencia, una tipología de los académicos en la UNAM, ha obtenido algunos reconocimientos como el primer lugar del Startup de Weekend México en Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca en 2015, ha recibido premios de investigación en seguros y fianzas, Anthony Missoni Consorti en 2016, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y en 2017 Premio a la Innovación 2017 por la misma entidad. Finalmente, el maestro Carlos tiene interés personal en apoyar y participar activamente en los proyectos sociales que generen impactos generacionales, que fomenten una sana y sustentable convivencia entre ciudadanos, así como un impacto en el desarrollo de México. Damos la bienvenida entonces al maestro Carlos Jiménez, que nos va a compartir
esa gran conferencia, ese gran tema que yo creo que, como le decía al principio, hoy más que nunca lo necesitamos. Necesitamos fortalecer la gestión de riesgo de desastre a través de este tema fundamental que es la transferencia de riesgos contra desastres. Damos la bienvenida, maestro Carlos, el micrófono es suyo. Hola, ¿qué tal, Henry? Muy buenas tardes. Un saludo para todas las personas que ya nos acompañan en los distintos puntos de esta conectividad. Bueno, pues muchas gracias. Quisiera arrancar dando el agradecimiento por la participación, por la invitación a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para poder participar con ustedes y bueno, poder retomar este tema tan relevante sobre la transferencia de riesgos. Y pues, bueno, pues muchas gracias a todos los organizadores y a toda la gente que está del otro lado. Y bueno, pues si lo consideran así pertinente, nos arrancamos con una pequeña presentación que ahora voy a comenzar a presentar. Y podemos en cualquier momento hacer alguna pausa para poder profundizar o en su caso alguna duda que fuera necesaria. Ahora ya estoy proyectando, solo espero hay una señal de apoyo en el caso de que ya se vea la presentación. Ahí debería de estarse viendo la Sí, se presentación. ve muy bien, Carlos. Adelante. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a platicar un poco sobre la transferencia de riesgos ante desastres. Y bueno, pues en principio, eh, platicarles como primer antecedente muy general sobre la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. La AMIS es el organismo que agrupa a las compañías aseguradoras en México. Bueno, el objetivo principal es promover el desarrollo sano de una industria de seguros, representar los intereses ante autoridades, autoridades de las distintas entidades de gobierno, las autoridades como los propios reguladores, y lo más importante es representar los intereses en el sector público, en la sociedad, pero también hay una sección relevante para proporcionar el apoyo técnico a las asociadas. Digamos que en términos muy generales, ese es el objetivo de AMIS. AMIS es socio fundador del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, en México, y bueno, también es miembro activo de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES, y de la Federación Global de Asociaciones de Seguros, GIFIA, por sus siglas en inglés. Y bueno, AMIS en México, eh, de las 104 compañías de seguros que operan en México, AMIS agrupa 89 de estas empresas, pero en términos generales, la representatividad de AMIS o la representación de AMIS es equivalente al 99% de las primas que se emiten en México, es decir, estamos hablando de una fortaleza gremial como parte de lo que es AMIS, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar mucho en estos detalles, pero sí, por supuesto, es importante hacer contexto sobre la asociación. Entonces, bueno, pues si están de acuerdo, nos vamos a ir transitando por una pequeña, por una presentación que iremos abordando algunos puntos. Y lo más importante es centrar la relevancia, la importancia, el porqué de la transferencia de riesgos. En principio, no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar los trabajos que se han hecho, las grandes participaciones, el involucramiento, los paneles que han estado verdaderamente interesantes. No quiero dejar de hacerlo. Y entonces, en el camino iré retomando algunos puntos que se irán articulando con lo que ya hemos escuchado, con lo que se ha platicado en otras sesiones. Y bueno, el objetivo será eso, tratar de articular los distintos conocimientos, las distintas propuestas, las distintas advertencias de riesgos que se han puesto en cada una de este programa e ir construyendo cómo juega la transferencia de riesgos como una principal estrategia o una línea de acción fundamental para la resiliencia en los países, para la resiliencia
poblacional, para la resiliencia en todos sus términos, ¿no? Entonces, voy a iniciar con este concepto del proceso general de administración de riesgos. Ya lo hemos escuchado en distintas formas, pero lo quiero centrar como un gran reto que se tiene a nivel país, a nivel países, a nivel continente, a nivel internacional. Un gran reto, el crear una disciplina, y es una palabra bien interesante, la disciplina. ¿Cómo creamos la disciplina para identificar y evaluar cuáles son esos riesgos potenciales a los que nos enfrentamos? Pero aún más importante, cómo gestionarlos, cómo darles un manejo, siempre equilibrando una combinación óptima entre el costo de esa administración de riesgos, entre el costo de esta gestión de riesgos potenciales, pero la efectividad de hacerlo. Se requiere un equilibrio muy interesante, muy importante, costo-efectividad, una vez que se hace la identificación, la evaluación, y entonces se tienen los elementos para gestionar esos riesgos. Eso en términos generales es el gran reto que ahora en esta lámina estamos viendo, conocido por muchos y además, digo, aquí hay 6 puntos que no necesariamente la literatura los podríamos identificar con estos términos, pero en términos generales, esto es el proceso de la administración de riesgos, el proceso de la gestión de los riesgos, y es un proceso completamente cíclico que arranca con uno de los puntos principales, que es identificar los riesgos, analizar y cuantificarlos, evaluarlos, priorizarlos, comunicarlos. Vaya qué tarea tan importante. Identificarlos, analizarlos, evaluarlos, priorizarlos, pero la comunicación se convierte en una pieza fundamental de la gestión de riesgos para que con todos estos elementos se pueda realmente tomar decisiones sobre si estos riesgos se eliminan, se reducen, se mitigan, se gestionan, y dentro de este paso son las precondiciones necesarias para poder tomar decisiones sobre cuáles de esos riesgos deben financiarse, cuáles son los que se gestionan, cuáles se articulan con un financiamiento de estos riesgos para optimizarlo y, como lo muestra el gráfico, regresar nuevamente a su identificación, a su análisis, a su cuantificación, y se convierte en un ciclo que no debe detenerse en ningún momento. Este es el proceso con el cual nos vamos a centrar y vamos a ir un poco compartiendo la relevancia del proceso de la gestión, pero también de la transferencia. Intentaremos resolver la pregunta: ¿por qué transferir los riesgos? ¿Cuál es la importancia de transferirlos? ¿Cuáles son los beneficios de transferirlos? En este orden de ideas vamos a avanzar en esta presentación. Em, el financiamiento de los riesgos en términos generales lo podemos clasificar en en tres grandes momentos. El primero es completamente retenerlos, o también lo que se conoce como el autoseguro. Retener los riesgos, decir, estos riesgos que ya identifiqué, que ya cuantifiqué, que ya prioricé, que además conozco, son aquellos que yo decido retenerlos, quedarme con ellos. Es el momento en el que yo identifico que esos riesgos yo puedo gestionarlos y, en caso de ocurrir, puedo además afrontarlos. La pregunta interesante también será: ¿hasta qué momento puedo yo retener y poder gestionar de esta manera los riesgos? Otro momento importante, aquí nombrado como el momento B, es la transferencia al mercado de capitales. Y esto, pues, es un ejercicio muy común en los distintos países, los distintos gobiernos, en los distintos niveles, hacen la transferencia al mercado de capitales. Y en México, pues bueno, existen algunos ejemplos relevantes como el bono catastrófico. Ya hoy en la mañana escuchamos una excelente ponencia con participantes de la unidad de seguros
nuestro buen colega actuario Sergio Martín nos platicó sobre el bono catastrófico, cómo se constituye el Fonden y otro grupo de panelistas que hablaron de ello. También existe dentro de la transferencia al mercado de capitales, pero también tenemos una opción que es transferirlos. Transferirlos, se pueden transferir a distintas industrias, pero una de ellas es la transferencia al sector asegurador, a las industrias aseguradoras. ¿Por qué al sector asegurador como un buen elemento para hacerlo? ¿Por qué? Porque en el caso específico de México, pero también en otros sectores internacionales, el sector asegurador, por la propia regulación, por la propia normativa, por la propia metodología que regula a las aseguradoras, las hace de manera natural una entidad, un sector completamente sólido, un sector completamente confiable que puede instrumentar soluciones para el manejo eficiente. ¿Y a qué me refiero con el manejo eficiente? Con lo que platicábamos en la lámina anterior, la combinación entre costo y efectividad. Y entonces regreso a la definición o al concepto de por qué al sector asegurador, por este manejo eficiente de los riesgos a los que se está expuesto. Y no solamente de los bienes patrimoniales, sino de lo más importante que es la salud de las personas. Centrando los riesgos en la persona, en las poblaciones, en las ciudades, su patrimonio, su ecosistema de ciclo económico, todo lo que hay alrededor de una ciudad, población, estado, país, bienes, patrimonio, la salud. Esto es una alternativa de la transferencia de riesgos, la transferencia al sector asegurador. Y entonces las industrias aseguradoras ofrecen estas soluciones para afrontar estos mecanismos de transferencia, normalmente encontrados en seguros tradicionales. También nos han hablado ya de los seguros paramétricos y algunos otros esquemas que al final del día son productos, soluciones para una persona, para una familia, para un estado, para un gobierno, para un país, que ayudan a equilibrar con firmeza, con solvencia, la transferencia de riesgos. Digamos que vamos a partir y ahora vamos a hacer foco en la transferencia en el sector asegurador. ¿Por qué asegurarse? ¿Por qué el aseguramiento como una herramienta de transferencia de riesgos para generar resiliencia en las poblaciones, en las familias, en los gobiernos? Particularmente, el seguro contribuye al desarrollo de la economía, genera, promueve una economía robusta, una economía formal, forma parte de una economía que ayuda a las ciudades, pero también contribuye a fomentar la prevención, la mitigación y la protección efectiva de los riesgos. ¿De quién? En principio, de los individuos, de sus familias, y luego los individuos conviviendo en su vida laboral, sus empresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las grandes industrias. Y entonces, al tener toda esta contribución al desarrollo de los individuos, de su familia, de su economía, de las economías que forman industrias, de las industrias que ayudan al crecimiento de los estados, por consecuencia, el seguro contribuye al crecimiento del país, a construir una población que puede afrontar los riesgos, transfiriéndolos a una industria con toda la solidez para poder gestionarlos. Además, el seguro detona dentro de su cadena de valor el desarrollo económico y el bienestar social. Los seguros catalizan el Estado de Derecho y promueven una formalidad económica, es decir, el papel del seguro como transferencia de riesgo va más allá del elemento de pasarle a alguien más la capacidad de gestionar un riesgo para yo ser resiliente cuando este riesgo se materializa. Va más allá.
Y eso es también muy importante en el papel del sector asegurador en las ciudades, en los países, en el mundo. Recordemos, y como lo hemos estado escuchando a lo largo de todas estas conferencias, que los riesgos no gestionados, que los riesgos que se retienen y que no se tienen las herramientas para hacerle frente, son grandes catalizadores o detonadores de pobreza. En el caso contrario, gestionarlos a través de la transferencia con los seguros es la posibilidad de hacer frente y de mitigar que las economías se vean mermadas, que los presupuestos se vean desviados, que las familias tengan que desviar, vender patrimonio, que las empresas tengan que hacer frente de manera inesperada, de tal suerte que se merme todo lo que acabamos de describir como la cadena donde los seguros coadyuvan al crecimiento de las economías. ¿Cuáles son algunos riesgos que generalmente se tienen en el radar más importante para poder gestionar la transferencia de riesgos y que además podemos hablar de vulnerabilidad muy evidente? Tenemos actualmente algunas prioridades en el caso del mercado mexicano, el sector asegurador mexicano. Hay algunas prioridades que buscan a toda luz gestionar estos riesgos, transferir estos riesgos de las familias, de las empresas, de los gobiernos al sector asegurador y entonces sumar con este gran pilar de la estrategia de resiliencia. Dentro de las prioridades, no estoy diciendo que sea la única línea de acción del sector asegurador en México, pero dentro de las prioridades vemos los principales riesgos de salud, de seguridad vial, la protección económica para el retiro y una de las más importantes, la resiliencia ante desastres. Vamos a hablar parcialmente de ellos, pero sí dejar muy claro la relevancia de por qué sí hacerlo. La gran pregunta es ¿por qué sí? Porque sí, México, anualmente, en México hay cerca de poco menos de 470,000 personas con sufrimiento grave relacionado con la salud. Eso significa alrededor de 150 millones de días de sufrimiento al año por conceptos de salud. Por poner algunos ejemplos, el sector asegurador mexicano tiene algunos siniestros, insisto, estos son algunos ejemplos de las cifras de algunos eventos catastróficos en el contexto de la salud, ¿no? Se han visto algunos eventos, son eventos que nos permiten sensibilizar la importancia de transferir el riesgo a algunas enfermedades, una leucemia a un pequeño de 2 años de edad, donde la atención médica llegó a oscilar alrededor de 90 millones de pesos. Estamos hablando de algunos siniestros, por ejemplo, traumatismos cráneoencefálicos a una persona adulta de 54 años de alrededor de 35 millones de pesos. Otra persona adulta de 42 años, ventrículos cerebrales, 38 millones de pesos. Un adulto joven, 38 años, cáncer en sistema endocrino, 26 millones de pesos. Es decir, son algunos ejemplos simplemente para sensibilizar la relevancia de poder transferir los riesgos de tal suerte que puedan gestionarse, financiarse y poder salir adelante, superar esta adversidad a través de las coberturas de seguro. Este es un ejemplo muy específico a nivel individual, a nivel persona. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona no puede afrontar esta adversidad, pues merma la economía familiar, puede perder el empleo, puede no recuperarse y comienza esta cadena de grandes problemas por algo muy pequeño como es el riesgo individual. El 51% del gasto en salud es público y el 49% es privado. El gasto en salud representa alrededor del 5.5% del PIB en México. Y algo muy importante es que el gasto de bolsillo per cápita es de 4,500 pesos al año. Cuando conocemos las estadísticas poblacionales, las estadísticas que publica INEGI sobre el ingreso promedio mensual, y en una gran cantidad de la pirámide poblacional, el gasto de bolsillo puede llegar a superar los ingresos mensuales
para hacer frente a una cotidianidad. Del gasto privado, 49%, del gasto privado, que estamos hablando es el 49%, de ese subconjunto, el 12% es vía seguros y el 87% de ese gasto es vía el bolsillo de las personas. Entonces, seguimos tratando de construir la relevancia de transferir los riesgos. Vámonos a otro de los grandes riesgos importantes para hacer frente a través de la transferencia mediante seguros, los accidentes viales. Los accidentes viales es un problema de salud pública, no solo en México, en el mundo. Un problema de salud pública en el mundo es, por lo menos en nuestro país, cerca de 16,000 personas fallecen todos los años por un accidente de tránsito. 860,000 mexicanos viven con una discapacidad motora a causa de un siniestro vial. Y entonces, en un accidente vial, el 38% de los lesionados son los conductores, la mitad son peatones y el 12% son ciclistas. Esto es un problema de salud pública, no solo en México, en el mundo. Los accidentes son la primera causa de muerte en la población joven, la población que genera economía, que genera que los países puedan desarrollarse. Cada año, cerca de 1.3 millones de personas en el mundo fallecen. ¿Cuánto es 1.3 millones de personas en el mundo? Es el equivalente a la población de Aguascalientes en México. Todos los años, a causa de un accidente. Y esto se convierte en otro de los grandes riesgos que también deben de ser, que son grandes ejemplos de la relevancia de la transferencia a través de las coberturas de seguro. En México, solo por citar un ejemplo, 7 de cada 10 vehículos, que son quienes generan esos accidentes de los que estoy hablando, no cuentan con ningún tipo de seguro. ¿Esto qué significa? Que no hay un ejercicio de transferencia de riesgo para que cuando yo soy la causa como conductor de un accidente vial, pueda hacer frente. Y aquí tenemos un doble problema, porque tenemos una víctima y tenemos un causante que tienen que afrontar este riesgo. 7 de cada 10 vehículos no tienen la percepción de la transferencia del riesgo a través de un seguro. En el 2019, el monto pagado por el sector asegurador mexicano para hacer frente a accidentes viales, es decir, el 30% que sí transfirió este riesgo, osciló alrededor de 20,000 millones de pesos. Esto para identificar la cuantía y la relevancia de transferir el riesgo, ¿no? Esto significa que como gobierno existe otra gran cuantía que se está erogando para hacer frente a proteger a las víctimas de accidentes viales, ¿no? Y entonces vamos avanzando en este camino de la transferencia de riesgos y llegamos a la protección económica para el retiro. También es otro de los grandes pilares de la asociación en México, de las aseguradoras en México. Y aquí algo muy relevante es que al momento, ¿cuál es la razón de transferir este riesgo? ¿No? Al momento del retiro, los trabajadores recibirán entre el 26 y el 30% del salario que percibirán como pensión. Y esto puede mermar la capacidad de vida económica para hacer frente a otros riesgos, ¿no? Para alcanzar una pensión del 50%, se requeriría que hubiese un ahorro, una aportación promedio entre el 13 y el 18% durante 40 años. De ahí la relevancia de transferir este tipo de riesgos y entonces el seguro se convierte en una alternativa para el ahorro del retiro. Y entonces, en ese mismo encuadre, también llegamos, por supuesto, a uno de los temas centrales de este Congreso, ¿no? En el caso de México, es un país altamente expuesto a tormentas, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas. En México se pueden materializar todos estos riesgos. Se estima que el 41% del territorio nacional está expuesto a desastres. El 31% de la población mexicana está expuesta a estos desastres. Y el PIB es vulnerable ante estos riesgos o a este riesgo de desastre. Claramente hemos identificado que México forma parte de esto que se conoce como el anillo de fuego
Para quienes lo conocen, lo tendrán completamente identificado. Para quienes no, el anillo de fuego es, si pudiésemos dibujar la zona donde ocurren la mayor exposición a la actividad sísmica y volcánica de la Tierra, México prácticamente tiene 3/4 partes de su territorio en esta zona, en este anillo de fuego, ¿no? O este cinturón de fuego. Solo por citar un ejemplo, entre el 13 de agosto y el 20 de septiembre, es decir, en tan solo unos días del 2017, se registraron 4 terremotos de alto impacto, 2 tormentas tropicales y 3 huracanes, en su momento Mac, Katia y Herbie. Esto en tan solo unos días. Esto es un gran ejemplo de la alta exposición que vive o tiene que enfrentar México. ¿Y cuál es el nivel de transferencia de riesgo que hay al sector asegurador? Solo el 6.5 de las viviendas en el país tiene un seguro voluntario. Poco más del 90% de las viviendas no tienen un seguro voluntario. Este porcentaje incrementa, llega a ser del orden del 20% cuando hablamos de viviendas que están aseguradas porque el seguro está ligado a un crédito hipotecario. Pero si nos fijamos exclusivamente en las que no tienen ligado a un crédito hipotecario, 6% de las viviendas logran transferir el riesgo a través de un seguro para hacer frente a un incendio, a un terremoto, a un robo, a una problemática de responsabilidad civil. Es decir, tenemos una muy mermada transferencia de riesgos en el giro casa-habitación. Son cifras que hemos escuchado por muchos años en el sector de seguro mexicano. No crecen, están estables, no logran despegar. Y los sismos de 2017, cerca de 250,000 mexicanos perdieron su hogar y más de 130,000 viviendas tuvieron daños severos. Y lamentablemente, a pesar de estas catástrofes, las cifras de transferencia de riesgos a nivel individual familiar no logran tener movimientos. Y entonces regresamos a esta cadena de la que hablaba. Si como personas, como individuos, no hay esa transferencia de riesgos, sucede algo similar cuando ahora vemos el círculo de las empresas. Identificar, analizar, cuantificar, priorizar. Hablábamos del principio de la gestión de riesgos. En México, ya dijimos el número de las viviendas, pero en el caso de las pymes, que son quienes generan el 72% del empleo y el 52% del PIB en México, no tienen contratados seguros para transferir estos riesgos. El nivel de penetración es muy menor y lo más relevante es que los riesgos de un desastre afectan no solo los activos productivos, afectan las economías, afectan la infraestructura de las empresas y en México no estamos llegando a esta capacidad de transferir riesgos. Es un gran problema la brecha de aseguramiento. ¿Qué sucede? Al no contar con mecanismos de protección como el seguro, con mecanismos de transferencia, hablábamos de las personas deben asumir estos riesgos. Y empezamos a ver algunas cifras de la relevancia o del impacto que tiene la retención de esos riesgos. Las personas, el Estado, deben asumir el costo de esos daños. Y normalmente, en el caso de las empresas, en el caso de los gobiernos, cuando no se tiene un programa integral de gestión, normalmente la reconstrucción se tiene que dar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué calidad? Son las preguntas que se debe uno plantear para identificar de qué nivel debe ser esa transferencia de riesgo. ¿Cuáles son mis capacidades para hacer frente a una reconstrucción ante un desastre? Porque se tiene que dar. La reconstrucción es inevitable, tanto para las empresas, para las familias, para los gobiernos. Es inevitable.
Se puede postergar, se puede modificar la calidad de la reconstrucción. Lo que no se puede dejar de hacer es no reconstruir. Y eso se tiene que asumir y va directamente al bolsillo de las familias, de las empresas, de los gobiernos, que normalmente deben recurrir a, en el caso de las familias, a la venta del patrimonio, las empresas, o bajar la disminución de su producción, o reducir la capacidad de empleo, o también mermar su patrimonio. Y esto no solo afecta a la empresa, lo hemos escuchado tantas veces en los grandes videos, en las grandes infografías que las distintas asociaciones como Arise han puesto para sensibilizar que no se trata solamente de afrontar el riesgo, es lo que hay alrededor del riesgo. Tema que hemos estado escuchando, la desaparición de los fideicomisos del Fonden. Hemos hablado de por qué, cómo, para qué, pero en este momento vamos a hacer un poco de lado el contexto, la causa, lo que se genera. Y quiero hacer énfasis sobre una nueva oportunidad en el caso de México que existe para capitalizar el cambio, para poder aprovechar estas modificaciones, para incidir, porque va a haber un cambio. Hemos escuchado ya cuáles son los cambios que se plantean a la eliminación de los fideicomisos del Fonden. Y entonces existe una gran oportunidad para el sector asegurador, para la industria aseguradora mexicana, de incidir en una vinculación pública-privada que ayude a varias cosas, entre ellas a identificar, a cuantificar, a ser parte de la gestión de riesgos. ¿Cómo? De muchas maneras. Ahora tal vez los estados van a tener más o menos intervención en la gestión, pero si hay más o menos, hay una oportunidad. También el sector tiene una gran responsabilidad de poner, de crear, de diseñar herramientas para transferir los riesgos. Claro, el seguro ahí está, pero el seguro se puede presentar en distintas modalidades, como lo platicaba hace un rato, y entonces hay que encontrar, es un gran reto del mercado asegurador mexicano, flexibilizar las herramientas para que los gobiernos puedan tener articulación en la transferencia de riesgos. Los cambios tienen que ser no solamente técnicos, tienen que ser estratégicos, de tal suerte que los estados, los municipios, los gobiernos locales, los gobiernos federales se incentiven a transferir los riesgos al mercado asegurador mexicano. Voy a continuar con algunos retos importantes. ¿Cuáles son 5 grandes retos que debemos explicar, que debemos entender para concebir por qué sí o por qué no se da la transferencia de riesgos? Y a lo mejor vamos a hablar de algunos ejemplos particulares, pero lo importante es que esto se puede extrapolar a empresas, a gobiernos, a familias, a países. 5 grandes desafíos. El primero, identificar de quién es la responsabilidad de transferir los riesgos. ¿Quién es el responsable de asumir la transferencia de riesgos? 2, tener muy claros algunos mitos alrededor de la transferencia de riesgos. 3, vamos a platicar un poco sobre la semilla de la gestión de riesgos, que es la identificación. 4, promover la cultura de la prevención. Podrá decirse, la prevención es primero, sí. Debería ser probablemente el desafío 1, pero en este orden de ideas, en este momento tenemos ya muchas oportunidades que atender. Hoy en la mañana nos hablaba uno de los panelistas, un ejemplo que me pareció fenomenal. Decía, cuando una persona se está ahogando, no le puedes dar una clase de natación, tienes que lanzarle un salvavidas. Y entonces es una combinación, un equilibrio entre el actuar y el prevenir. El desafío 4 es también promover la cultura de la prevención. El desafío 5 es buscar, impulsar que la transferencia de riesgos a través de seguros sea una parte imprescindible, fundamental en la estrategia de resiliencia en los países. Vamos a entrar en algunos detalles. El desafío número 1, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién es el responsable de
se tiene en ocasiones una falsa percepción de que la responsabilidad es completamente de los estados, de los gobiernos. Pero algo muy importante es que la responsabilidad de la gestión de riesgos es de todos. Todos somos responsables. Esto es un ejercicio, la transferencia de riesgos es un ejercicio de corresponsabilidad. De no tener claro una corresponsabilidad, difícilmente la estrategia va a ser ágil. ¿Quiénes participan? Por supuesto, los gobiernos, por supuesto, los reguladores de las industrias, de las empresas, los reguladores que tienen también una participación importante. La iniciativa privada, bueno, claro, esto es un gran ejemplo de la participación de la iniciativa privada, pero fundamental y en la base de la pirámide de la corresponsabilidad de la sociedad civil en general, de la población, de las personas. La conciencia de la historia de mi país, de mi población, de mi entidad, de cuáles son mis vulnerabilidades, apropiar una cultura de prevención, de gestión, de transferencia, participar con los mecanismos de financiamiento de riesgo. Eventualmente, hemos escuchado a grandes conocedores también de la gestión, de la modelación, que suelen poner en la mesa hasta dónde es esa línea delgada donde los gobiernos tienen esa responsabilidad. Y no estoy diciendo que deban dividirse las responsabilidades. Lo que estoy diciendo es que deben empalmarse. Es un rompecabezas. Hay algunos actores que tienen más responsabilidad que otros. Hay miembros, elementos de la sociedad que deben tener más responsabilidad o menos que entre ellos mismos. Es decir, esto no es como una cuadrícula, pero sí tenemos que encontrar esta taxonomía de participación de no solo al interior de cada entidad, sino en su conjunto como ecosistema. La sociedad civil es gran elemento en este ecosistema de participación de la transferencia de riesgo. Por supuesto, la iniciativa privada, cumpliendo reglamentos, en este caso específico, de construcción, de asentamientos humanos, de responsabilidad civil, es decir, las normativas que ayudan a garantizar que existen programas de prevención y transferencia de riesgos, a promover la cultura entre sus gobiernos corporativos, entre sus empleados, entre sus competidores, entre sus proveedores, en toda la cadena de valor de una empresa. Existen elementos que deben ser parte de esta corresponsabilidad, que se diga de los reguladores, en particular la regulación de seguros, que ayude a eliminar todas las barreras regulatorias para la creación de nuevos productos, de nuevos seguros, de nuevos mecanismos, de nuevos modelos de negocio de los propios seguros, los paramétricos, los indemnizatorios, los microseguros, conceptos que se han escuchado por muchos años, que no porque se escuchen por mucho tiempo se han quedado estáticos. Ha evolucionado la forma de identificar los microseguros, de identificar los seguros paramétricos, los seguros tradicionales, los indemnizatorios. Las barreras regulatorias deben ser también una corresponsabilidad para garantizar que la población, que las empresas tengan acceso a estas herramientas de transferencia de riesgo y sobre todo garantizar que existe una regulación flexible, cambiante, que puede hacer frente y que está al nivel de la problemática. Y bueno, claramente los gobiernos creando política pública de gestión de riesgos. ¿De qué riesgos? Tanto los públicos como los sociales. Garantizar que lo que ya existe como reglamentos, como normas, no se queden en buenas propuestas, que no se queden en letra muerta, que se supervisen, que se actualicen. En ocasiones la normativa se queda atrás, la operación, la economía, las empresas superan los retos que en algún momento las propias regulaciones buscaban cubrir. Son dos grandes requisitos, son dos grandes participaciones de los gobiernos. La creación de políticas públicas, pero también garantizar lo que existe, garantizar que se da lo que existe. En México hay grandes ejemplos de normativas muy, muy bien pensadas, muy bien planteadas, pero que no necesariamente se llegan a su cumplimiento. En el caso de los sismos,
Existen normativas para la construcción, existen normativas para los condominios, existen normativas que debe garantizarse que se cumpla. Es decir, con esta lámina, el desafío número 1 es que todo mundo tenga claro que esto es un ecosistema de corresponsabilidad y que al interior de cada cajón hay distintos niveles de participación. Sería complejísimo poder determinar metodológicamente quién tiene que hacer qué. Y entonces viene este bonito reto de un ecosistema de resiliencia, de transferencia de riesgos. El reto número 2, el desafío número 2. Hay una gran cantidad de mitos alrededor de la transferencia de riesgos. Los principales, no digo que sean los únicos, los principales, pensar que las entidades, que los estados, que los gobiernos locales solo son susceptibles a un solo riesgo. Se suele pensar que en un estado lo que predomina son las inundaciones. Claro, lo que puede predominar es un riesgo, pero no solamente hay un riesgo. Se puede pensar que este es el estado de los sismos, este es el municipio de las inundaciones, este es el de las nevadas, el de las heladas, este es el de los terremotos, este es el de las erupciones volcánicas. Esto es uno de los mitos más peligrosos. Los seguros son para las grandes empresas. Este es otro de los grandes mitos. Vamos a entrar ahorita un poco a detalle. Uno de los más delicados que limitan la transferencia de riesgos es: a mí no me va a pasar. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier cantidad de riesgos: el de salud, el de seguridad vial, el de catástrofes. Creer que yo soy una persona que no será afectada por un riesgo, por una catástrofe, por una enfermedad, por un accidente, es de lo más delicado. Si algo le pasa a mi casa en un sismo, en una inundación, en una catástrofe, el gobierno siempre debe reparar los daños. También debemos impulsar que esto tiene matices, tiene niveles de corresponsabilidad. Y este también se puede convertir en uno de los grandes problemas, porque es responsabilizar al gobierno de la transferencia total del riesgo. Es responsabilizar, reducir mi corresponsabilidad de participar como empresa, como familia, como persona. Algunos ejemplos claros. El número 1, decíamos, en las ciudades, las grandes ciudades solamente están expuestas a sismos. Falso. Hemos visto, en el caso muy específico de la Ciudad de México, grandes inundaciones. Estamos viendo una imagen en la parte superior izquierda de las grandes inundaciones que se dan en las ciudades. Podría pensarse que no. Hoy bueno, pues hablar de inundación, tenemos claramente la historia detrás de estados como Tabasco. Sismos, podemos hablar de Oaxaca, pero no solamente hay un solo riesgo en los estados o en las ciudades. Hay una diversidad de riesgos y esto se convierte en un gran reto también para los gobiernos, porque lo que hay que hacer es aprovechar la metodología de la diversificación. No solamente puedo en mi estrategia transferir aquello que sé que es lo que predomina, porque eso hace más compleja una estrategia integral. Una estrategia integral es aquella que abraza los distintos riesgos. De lo contrario, podríamos llegar a una falsa percepción de decir: este estado lo vamos a asegurar nada más por sismo, este estado nada más por inundaciones. Y eso nos lleva a la famosa antiselección, que se convierte en un gran rival de una estrategia integral de riesgos para los gobiernos locales. Hablaba yo sobre que los seguros son solo para grandes empresas. Los seguros solamente son para aquellas grandes empresas multinacionales o estas empresas de grandes consorcios, pero no. Las microempresas, las pequeñas y medianas empresas que hablaba yo hace un rato, que generan más del 60%, 70% de la economía, son aquellas que más están expuestas. Hay una foto arriba a la derecha de uno de los incendios más catastróficos de el mercado de la central de abastos en la Ciudad de México. Es decir, creer que solamente las grandes empresas son las que están expuestas al riesgo también es un gran problema de la transferencia de riesgo, y esto nos lleva a que una papelería, a que una ferretería, a que un establecimiento de alimentos considere que
los seguros que la transferencia de riesgos no es para ellos. Esto también es un gran reto que se tiene que atender, que ya se atiende, pero que tenemos todos juntos que ayudar a reforzar para conseguir la transferencia de riesgos. Y abajo, un ejemplo que me gusta mucho, que es el famoso "a mí no me va a pasar". Clásico ejemplo, donde nosotros consideramos que mi casa no se va a caer ante un sismo, que yo no voy a poder ser, tengo los elementos necesarios para no vivir un incendio, los cortocircuitos son simplemente de lugares donde las instalaciones están mal hechas. El creer que yo no estoy expuesto a un riesgo es uno de los grandes retos en el país porque está intrínseco en la ciudadanía, en la persona, en la familia. Y entonces esta es la gran cadena que nos lleva de algunos grandes riesgos, mitos que no motivan, que no impulsan la transferencia de riesgos. Vamos a enfocarnos un poco a lo relativo a sismos. Esto es uno de los grandes mitos, ¿no? Si algo le pasa a mi casa, el gobierno siempre deberá repararla. Esto es falso. Esto es una percepción que se ha permeado en algunas secciones de la población, simplemente para identificar de qué tamaño fue el sismo del 2017 en el mercado asegurador. Los sismos del 2017, tanto el del 19 como el del 7 de septiembre, a lo largo del país hubo una cuantía de 35,000 millones de pesos de las afectaciones a estos sismos, de los cuales tan solo 17,000 millones de pesos fueron pérdidas de viviendas aseguradas, de tan solo el 6% de viviendas aseguradas, más el resto de viviendas ligadas a un crédito hipotecario en la Ciudad de México, de los cuales el 12% fueron daños a casa habitación. Esto es un reflejo de cómo la vulnerabilidad es abierta, es grande, es para todos. El 19 de septiembre se encuentra en el segundo lugar de las 10 catástrofes de mayor impacto económico en el sector asegurador. Ahora estamos presentando una gráfica muy relevante. No quisiera yo mismo caer en lo que refiero de pensar que solamente existe el riesgo de terremoto, de sismo. Veamos esta gran gráfica que habla de las 10 grandes catástrofes o las catástrofes más cuantiosas en la industria de seguros. En primer lugar, el huracán Vilma en 2005, alrededor de 2,300 millones de dólares únicamente en patrimonio asegurado. Huracán, seguido del sismo del 19 de septiembre, 1,252 millones de dólares. Otro huracán, Odile en 2014, huracán Gilberto en el 88, el sismo del 85, y vean qué importante, la pandemia, la transferencia de riesgos derivado de gastos de la salud en la cobertura y específicamente motivado por COVID-19, ya es el sexto lugar en el top 10 de las catástrofes de mayor impacto en la industria aseguradora. Esto nos hace ver cómo hay, de hecho, en el lugar 10 están heladas de Sinaloa, las lluvias de Tabasco en 2007, y entonces esto es un gran ejemplo de lo que venimos platicando. No es un riesgo, es múltiple factor de riesgo, estados, ciudades, lluvias, heladas, sismos, huracanes, pandemia. Es decir, la transferencia de riesgos es de todos, para todos, en todos lados, y no hay manera de estar exento de la vulnerabilidad. Todos estos impactos son los que sí se transfirieron al mercado asegurador. Pero antes ya hablé de las personas que no tienen un seguro. Esos son impactos que van directamente al bolsillo de las personas, de las empresas y de los gobiernos. Y cuando hablamos de los gobiernos, tenemos que hacer énfasis a que es una desviación de los presupuestos, del erario
y al final de los recursos de la propia población. Desafío número 3, un gran reto. La semilla de la gestión de riesgos es la identificación. Así de claro, si no hay conciencia sobre el riesgo, simplemente no existen. Simplemente no los hay. Y eso elimina toda posibilidad de gestionar. Así como decimos que lo que no se puede medir no se puede mejorar, lo que no se puede identificar no se puede cuantificar, y el riesgo que no se identifica y que no se cuantifica no se puede gestionar. Prácticamente nos lleva a una falsa percepción de la no existencia. De ahí la gran relevancia de que la estrategia de gestión integral de riesgos tenga como semilla la identificación. Si no puedo transferir un riesgo que no puedo identificar. Y entonces viene una gran detonación de los problemas de la brecha de aseguramiento, de la falta de transferencia de riesgos, derivado a la incorrecta identificación. Recuerden la lámina inicial, el punto número 1 es la identificación. No puedo gestionar un riesgo que no puedo identificar. En medio, por supuesto, no lo puedo cuantificar, no lo puedo priorizar, no lo puedo medir, no lo puedo comunicar, por consecuencia, no lo puedo transferir, ¿no? Pero en términos generales, esto es un gran mensaje. ¿Cuáles son aquellos riesgos que debo identificar? ¿Cómo los debo analizar? ¿Cómo los debo cuantificar? Y lo más importante son cuáles debo priorizar para poder transferirlos. ¿Debo transferirlo todo? No lo sé. Hablábamos de las 3 posibilidades de transferencia de riesgos. ¿Cuáles son aquellos que se deben priorizar? Depende. Depende de mi nivel de participación, de mi nivel de corresponsabilidad. Depende si soy el enfoque de sociedad civil, el enfoque de sociedad de industria privada, de gobiernos locales. Este es un ejemplo muy interesante que hemos estado escuchando también a lo largo de las conferencias de cómo transferir riesgos, en este caso específico de terremotos, de los sismos, ¿no? Hablamos de lo violento de un movimiento como la intensidad de un sismo, ¿no? Tenemos sismos con intensidades menores, medias, mayores, de grandes intensidades. ¿Cuáles son los que yo debo transferir? Este es un ejemplo de cómo se va evolucionando o cómo puede evolucionar o cómo está evolucionando la transferencia de riesgos. Tenemos ahora en la pantalla 3 ejemplos de sismos relevantes. 19 de septiembre, 7 de septiembre, 23 de junio pasado de este año. El 19 de septiembre, en una de las estaciones que miden la intensidad en Ciudad de México, se registraron 91.6 GALS, 91.6 como medida de intensidad del sismo. 19 de septiembre. 7 de septiembre. 25.3 como medida de intensidad de ese sismo. El 23 de junio pasado, un sismo llegó a registrar una intensidad de cerca de 25 GALS. Si se dan cuenta, es muy similar al del 7 de septiembre. ¿Cuál es una de las diferencias? Que el del 7 de septiembre sí generó una mayor cuantía de pérdidas patrimoniales, de pérdidas menores en cuestión de salud, de pérdidas menores en cuestión de vida. Y el del 23 de junio no. Pero si me tomo una sola variable como es la intensidad para poder hacer este ejemplo, la pregunta es, ¿cuál de estos 3 riesgos debo transferir? Pero el del 7 de septiembre de 25 GALS generó impactos, pérdidas. El del 23 de junio no. Nos hablaban en otra de las conferencias sobre el riesgo base. Si transfiero este riesgo y el 7 de septiembre se activa la cobertura y el 23 de junio se activa pero no hay daños, o el 7 de septiembre no se activa y sí hay daños, vaya que es un gran lío. Y entonces la pregunta se vuelve más complicada. ¿Cuáles son los riesgos que debo transferir? Y la respuesta vuelve a ser, depende. Depende de el nivel de la vulnerabilidad que quiero gestionar, el nivel de protección, mi nivel de participación. No estoy evadiendo la respuesta, lo que estoy tratando de reflexionar es que este es un ejemplo claro de lo que hemos estado escuchando. Nos hablaban de
la problemática de qué riesgos debo transferir. Hablaban del riesgo base. Este es un ejemplo claro. 7 de septiembre, pude haber estado cubierto, perdón, pude no haber estado cubierto y ahí están los daños. Pude haber estado el 23 de junio y no hubo daños. Pero el 19 de septiembre tiene una intensidad de 91 gals que claramente nos lleva a pensar en niveles, taxonomías que nos ayuden a responder con mayor precisión qué es lo que quiero transferir. Y aquí tenemos una escala simple que ejemplifica cómo puedo yo clasificar este nivel de riesgo. Intensidades en PGA, GALS. De 0 a 50 GALS, sismos. Estoy hablando de un ejemplo de Ciudad de México. Sismos sin daños o con daños de menores a medios. Puede que haya daños, puede que no haya daños, puede que los daños sean menores, pueden que sean medios, y ahí está el ejemplo. 7 de septiembre, 23 de junio. De 50 a 70 GAL, sismos con daños medios, probablemente no detonen una emergencia. En la pantalla no tenemos un caso similar. De 70 a 90 GAL son sismos con daños graves, donde probablemente se active o no se active una emergencia. Fíjense cómo ya estamos hablando de daños, no daños, daños graves, emergencias. Y por ejemplo, en este caso específico, un sismo de más de 90 GALs, seguramente son sismos destructivos con daños severos y que suceda lo que suceda, es altamente probable que habrá una emergencia. Esto es un ejercicio que en el nicho de la asociación se han sentado mesas multidisciplinarias con grandes modeladores, con grandes académicos, participan el Instituto de Ingeniería, participan las compañías de seguros, participan las compañías de reaseguro, participa la academia, empresas modeladoras de riesgos, de pérdidas, y entonces comienza a desdoblarse la gran pregunta: ¿qué debo transferir? Y entonces la flexibilidad, hablaba yo hace un rato, no solamente debe ser desde el sector asegurador que promueva herramientas, sino es la flexibilidad de la estrategia. Y aquí es un ejemplo de una de las iniciativas que se están buscando implementar y que pueden ayudar a articular los cambios que ahora estaremos por ver en el Fonden, que es, depende de lo que quiero transferir, depende del nivel de protección, depende de mi nivel de participación. Este es un ejemplo claro de una transferencia de riesgos, no necesariamente de la pérdida por sí misma, sino de la emergencia. En este caso, un sismo de 90 GALs, ocurra como ocurra, genere 1000, 2000, 3000 unidades económicas de daños. Lo que sí sabemos es que a lo mejor pueden ser 1001 o pueden ser 970, o hay un rango de una pérdida esperada o de una pérdida probable. Pero lo que sí sabemos es que, sea lo que sea, va a detonar una emergencia. Una emergencia que va a requerir una oportuna reacción, que va a requerir recursos inmediatos para eventual reconstrucción de infraestructura básica para reactivar la economía. No estoy diciendo que ese es un ejemplo donde la transferencia sea todos los riesgos que sucedieron en la ciudad. Estamos acotándolo a la activación de una emergencia que requiere recursos, que requiere material de construcción, y lo que requiere es recursos líquidos, inmediatos. Y entonces, recursos que puedan convertirse en material, en puentes, en obras de reconstrucción ante la emergencia, para ayudar a que dos poblaciones estén comunicadas, a que un puente pueda permitir el paso, inclusive de ayuda. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde es el nivel de transferencia de riesgo que yo quiero afrontar, cubrir con un seguro? A nivel gobierno, a nivel empresa, a nivel país. Y esto es un ejemplo claro de un seguro paramétrico que va a ayudar a que la activación, a que convertir un recurso líquido sea oportuno, sea inmediato. Un seguro paramétrico que va a evitar el proceso de evaluar la pérdida, de medirla, de identificar cómo reconstruirla. Eso se puede dar
y puede ser la corresponsabilidad de alguien más. Pero si mi responsabilidad en este momento es la participación ante la emergencia para una reconstrucción oportuna con recursos líquidos, tengo aquí un ejemplo de un seguro paramétrico para cubrir los primeros gastos de emergencia ante una catástrofe. Y entonces, el título es más grande porque el acotamiento es muy específico, pero tiene un fin muy claro y contundente. Un seguro paramétrico para cubrir los primeros gastos ante una emergencia. Probablemente este es un esquema que ante los gastos de una emergencia no es una herramienta útil para identificar cómo puedo hacer frente a los daños que un sismo de niveles entre 0 y 50 GALS pueden producir. Y ahí tengo otra estrategia para transferir esos riesgos. Probablemente un seguro paramétrico para cubrir emergencias no sea lo adecuado. Entonces, ante la identificación, el análisis, la cuantificación y la priorización, depende de mi participación. Este es un ejemplo muy claro. Desafío número 4. Crear, difundir, promover la cultura de la prevención como factor ordinario de vida, como factor cotidiano en nuestras vidas. Y aquí quiero hacer valer algunos elementos de lo que la pandemia nos ha traído como beneficios para la identificación y generar la conciencia de los riesgos. Claramente, ha habido un gran descubrimiento de un cambio de hábito. Y no solamente cambio de hábitos en la salud, sino cambios de hábitos en la operación, en la manera de vivir como familia, como persona, como empresa. Y esto genera una gran conciencia de los riesgos a lo que estoy expuesto. Probablemente la comunicación tiene que ser muy adecuada. Déjenme citar un ejemplo muy claro, el seguro de automóviles. Probablemente hubo quien pensó, al haber confinamiento, mi vehículo va a estar detenido, no va a circular. Si tengo un garage, estará en el garage. Si no tengo garage, estará parqueado, estacionado en la calle, en algún sitio específico. Pero si no hay una identificación clara, puede haber un falso pensamiento de decir, no voy a manejarlo, no voy a chocarlo. Y regresamos al punto anterior. Existen más riesgos que las colisiones. Existen los robos, existen las inundaciones, existen las caídas de árboles, existen una gran cantidad de riesgos que pueden afectar a mi vehículo, a mi patrimonio. Esos cambios de hábitos han llevado a cambiar la percepción del riesgo. Y entonces hoy, probablemente, una pequeña empresa que podría haber antes pensado que asegurar la camioneta con la que hacía el traslado de sus mercancías. Pensemos en una papelería que iba y compraba mercancías. Probablemente decía, yo puedo gestionar este riesgo. Pero ahora ha identificado una parte muy importante, que es conocer que va más allá la transferencia de riesgos de un solo riesgo, sino la gran cantidad de riesgos alrededor, pero lo más importante, las consecuencias que se viven tras la materialización de un riesgo. Ahora ya no me voy a jugar el que me roben la camioneta cuando las ventas fueron hacia la baja, cuando tengo una capacidad instalada del 30, del 40, del 50%, y además por si fuera poco me quedo sin vehículo. Menos ventas, menos capacidad, menos flujo y además, no, hoy estoy más seguro que nunca que tengo que encontrar un seguro para mi vehículo porque no me puedo quedar sin él. Y entonces comenzó a haber una nueva percepción de la vulnerabilidad. Y entonces en esta lámina abajo a la derecha quiero hacer énfasis en el cambio en la percepción de la vulnerabilidad. No entraré en elementos técnicos, pero es muy común que se puedan identificar dos tipos de variables ante la transferencia de un riesgo. Y la gente en la economía en el comportamiento, en la economía del comportamiento, algunas variables básicas suelen ser qué tan costoso es el evento para saber si me lo quedo, lo transfiero, lo gestiono, lo reduzco. Y la otra es qué tan frecuente aparece el evento. Y hoy el cambio de esta situación de contingencia nos lleva
a que la población, a que los gobiernos, a que las empresas tengan más presente la percepción del impacto del evento. Es decir, más allá del riesgo, sino lo que hay alrededor de los elementos que se detonan. Y entonces nace a lo que yo he llamado y refiero de manera, eh, digamos, como una metáfora, es la gente ya no está viviendo la nueva normalidad. La gente, las empresas van a empezar a vivir la nueva vulnerabilidad. El ejemplo que hablaba de la empresa lo quiero transferir a un gobierno. Tengo hospitales con cambio en el flujo de pacientes. Tengo las empresas con confinamiento, con menor volumen de ventas, que por supuesto eso genera un impacto a los propios impuestos y a los propios ingresos de los gobiernos. Tengo a la población con cuidados distintos cuando existe la enfermedad y estoy en una situación de emergencia. Pero si a pesar y aparte de esto me viene un terremoto, me viene una inundación, ¿qué va a pasar con mis hospitales COVID? ¿Qué va a pasar con...? Y entonces viene este gran cambio de vulnerabilidad del impacto, de las consecuencias, del riesgo, que era el ejemplo de la camioneta de la pequeña empresa. Antes era, no importa, no me la van a robar, no voy a chocar. Pero ahora ya hay más conciencia de lo que hay alrededor del riesgo. Y esto hay que transformarlo y llevarlo a todos los ámbitos de los participantes en esta corresponsabilidad de la transferencia de riesgo. Estamos en el punto de crear y difundir cultura. ¿Cómo? Con conocimiento de la historia. ¿Cómo? Con conocimiento de dónde venimos. Este es un ejemplo claro del sector asegurador mexicano. El año pasado concluyó un libro muy bonito, muy recomendable. Ahí está la liga, ahí está el código QR, tómele una foto y va directamente al PDF. Una gran autora escribiendo Crónica de 6 siglos de sismos en México. Lecciones aprendidas y perspectivas. No es una literatura técnica, no es una literatura estadística, es el México durante 6 siglos aprendiendo a que su sociedad evoluciona afrontando las catástrofes. Esto es una manera también de hacer conciencia, de difundir cultura. Hay muchos otros mecanismos como las grandes semanas de la educación financiera que ayudan a que la población joven y los niños sepan de la transferencia de riesgo, culturas que conocemos de otros países en Asia, donde los niños son grandes embajadores de la gestión de riesgos. Haciendo conciencia, el sector asegurador a través de todos sus asociados han buscado mecanismos para llevar o facilitar, acercar las herramientas de transferencia de riesgos. Este es un sitio que también recomendamos mucho, amisegurodevivienda.com. Nace hace unos meses, nace hace poco, busca dar evidencia clara de la importancia de la gestión de la transferencia de riesgos en los distintos ámbitos de lo que he platicado. Actualmente hay una campaña muy bonita, muy interesante, que recoge a los dioses prehispánicos, al dios del huracán, al dios del volcán, al dios de los terremotos, y amarrado a este libro que refería de que hemos vivido y convivido con esas catástrofes, se busca también hacer conciencia y ayudar a que la gente pueda estar más cerca de los sitios donde se pueden conocer los productos que existen para el seguro de casa habitación. AMIS, por supuesto, forma parte y trabaja con la industria privada en una comisión de seguros donde se busca impulsar el aseguramiento de ciudades, acelerar la cultura de aseguramiento voluntario, particularmente para pequeñas y medianas empresas, para casa habitación, y fortalecer los mecanismos de transferencia de riesgo en comunidades vulnerables donde se identifica pobreza extrema y riesgos de campo. Y ya para ir cerrando también este ejercicio, el desafío 5 es fomentar los seguros como parte estratégica de todos y para todos. Una estrategia resiliente sin transferencia de riesgos podría yo referir que está incompleta. Es imprescindible que desde todos y para todos
se genere que la estrategia debe tener, por supuesto, un proceso de gestión del que ya hablamos, pero en ocasiones el proceso se termina previo a la transferencia. Ya lo identifiqué, ya sé que hay inundaciones, ya sé que hay sismos, ya sé que hay 40 escuelas, ya sé que hay 30 hospitales, pero si no hay una asignación de recursos presupuestales para la transferencia, dejé el proceso incompleto. Y esto reduce, mitiga, elimina la posibilidad de transferirlos. Están identificados, están cuantificados, sé cada cuándo pasan, pero si no asigno recursos económicos para la transferencia, mi estrategia no fue integral. Fomentar los seguros como parte de una estrategia de todos y para todos, insisto, los seguros como parte de la estrategia de resiliencia, políticas de financiamiento de riesgos, es decir, existen mecanismos para financiarlos. No todo es presupuesto estatal, presupuesto federal. Hay mecanismos de financiamiento internos, federales, externos, programas internacionales, ¿no? También los seguros modernos en la inclusión financiera, mecanismos como productos prácticos que faciliten el acceso, el uso, el quitarnos el mindset de que un seguro es complejo, de que un seguro está solamente para cubrir siniestros, y me voy a apurar para llegar a esta parte que es fundamental. Los seguros para cubrir primero los gastos de emergencia, que es uno de los pilares que debemos seguir impulsando en los distintos niveles de transferencia de riesgos. Los seguros voluntarios como coparticipación, como corresponsabilidad de la ciudadanía, de las empresas, que permite el financiamiento de daños patrimoniales, reduce índices de generación de pobreza, lo digo y lo resalto, tras una catástrofe, y la supervisión de lo que existe. Es un ecosistema de gestión integral de riesgos. Lo que México busca, ya nos hablaron también en otros momentos del Congreso, que se está trabajando. AMIS ha formado parte, el sector asegurador ha formado parte del impulso a una política pública de administración integral de riesgos. Los países más modernos tienen una administración que involucra a todos los niveles de gobierno. Los gobiernos cuentan con mecanismos para administrar los riesgos, sin embargo, a veces no se gestionan de manera eficiente. Recordemos lo que dijimos en la primera lámina, tiene que ser un equilibrio entre costo y efectividad. Y lo más importante es que al evaluar e identificar los riesgos, se decida adecuadamente cómo financiarlos, encaminados a impulsar un país competitivo, estable, un Estado de Derecho, una economía, una población, un país resiliente. Algunas propuestas que el sector asegurador pone y que trabaja durante mucho tiempo y continúa mejorando, calibrando como parte de sumarse a este ecosistema de transferencia de riesgos es los seguros paramétricos para gobiernos locales, los productos para vivienda ligados a impuestos locales. Se ha hablado del ejemplo en Turquía sobre los mecanismos de transferencia a través de impuestos locales, como es el predial, que es un mecanismo que accede, que lleva a la población a agilizar el contratar un seguro, los microseguros de vivienda para poblaciones en situaciones vulnerables. Claramente la pregunta es, pero si hay pobreza extrema, ¿cómo puede haber seguros? Existen herramientas que, como así se hace una tipología de la participación en riesgo, también hay herramientas que buscan que lleguen a todos los segmentos de la población, y los microseguros son uno de ellos. La inclusión financiera en eso también está enfocada. La fiscalización de la ley de condóminos es imprescindible, por lo que ya hemos platicado. Promover el aseguramiento de pymes, capitalizar el Atlas Nacional de Riesgos para diseñar nuevas coberturas, nuevos productos en función de las vulnerabilidades. Herramientas existen. La academia en México ha hecho una labor impresionante. Hay programas de modelación, de creación, de identificación. La UNAM tiene grandes avances que permiten todo esto. ¿Qué hay que hacer? Capitalizarlos, usarlos. No solo, insisto, en los gobiernos, en la academia, en las industrias, en las personas. Hay que capitalizar el Atlas Nacional de Riesgo, los programas, hay que llevarlos a que sean utilizados para hacer una gestión integral de riesgos y garantizar el cumplimiento de los reglamentos de construcción. Y sobre todo, también,
seguros paramétricos agropecuarios que existen. Hay ejemplos en México de paramétricos agropecuarios que han sido muy importantes. ¿Y todo esto para qué? Para proteger el patrimonio de las familias, de las empresas y del gobierno, para acelerar la recuperación económica ante desastres. Proteger a quien es más afectado ante una catástrofe. ¿Quién? Las poblaciones vulnerables. Las poblaciones que ya viven en condiciones de pobreza ante una catástrofe generan más pobreza. Son dos elementos. Para mitigar la pobreza por catástrofes hay que hacer que los que están en condiciones de pobreza no generen más condición de pobreza y los que están cerca de las condiciones de pobreza no caigan a condiciones de pobreza. Finalmente, ¿qué está haciendo el sector asegurador? ¿Cómo está participando? Se requiere un panorama de la evolución de los riesgos, es decir, una nueva demanda en los productos, en los modelos de negocio, pero también en la manera de operar. Esto, fundamentalmente, la pandemia viene a cambiar, no viene a cambiar, quiero corregirlo, viene a acelerar, porque el sector ha estado preparándose por mucho tiempo para implementar nuevos procesos de operación, nuevos mecanismos de negocio, para utilizar la tecnología. Entonces, quiero corregir, no viene a cambiar, viene a acelerar la implementación, la capitalización de nuevos modelos de negocio, de nuevas maneras de llegar a los clientes. Hay que aprovechar, hay que capitalizar que hoy la población está más sensible y se sienten vulnerables y conocen el concepto de riesgos emergentes. Durante muchos años hemos estado tocando la puerta para externar qué es un riesgo, cómo puede capitalizarse, cómo puede tener consecuencias. Y hemos hecho grandes esfuerzos y se han tenido grandes resultados. Pero hoy la población, las empresas, los gobiernos tienen a flor de piel la nueva vulnerabilidad. Esto tenemos que capitalizarlo. No podemos regresar al estado actual al que estábamos antes de la pandemia en concepto de cultura de prevención. También hay una gran responsabilidad por parte de las compañías de seguros, una gran responsabilidad para que los productos estén alineados no solo a las preocupaciones, sino a las ocupaciones de la población, que se conviertan en mecanismos de transferencia del día al día, del día al día. ¿Y esto cómo se logra? Con los mensajes para ayudar a la prevención, que es la siguiente lámina en la que quiero también enfatizar. Hay una gran oportunidad en el sector asegurador para innovar de manera sustentable, rentable, nuevos productos que estén al nivel de las capacidades críticas que la población requiere. Y finalmente, el sector, esta lámina está repetida, el sector asegurador, la industria aseguradora, en términos de transferencia de riesgos, tiene que cambiar su rol completamente. Completamente. Las aseguradoras, el mercado del sector asegurador mexicano tiene que transformarse y ahora debe comenzar a actuar cada vez más. No estoy diciendo que no lo haga, sino que tiene que acelerar la transformación en convertirse en un socio, en un gran sponsor, en un aliado que se involucre en la vida cotidiana. ¿De quién? De las personas, de las familias, de las empresas, de los gobiernos. Y entonces viene un nuevo rol que debe capitalizarse en ser el asesor de la gestión integral de riesgos. Ya lo somos. Ahora tenemos que llevarlo con más fuerza, con más tecnología a la vida cotidiana, desde el ámbito de la prevención. Esto lo hemos venido haciendo. Hay que evolucionarlo, hay que estar siempre flexible. Y todo esto mientras el sector asegurador sigue siendo un indemnizador de siniestros. Hoy en el centro no debe estar las coberturas, los riesgos, los pagos. En el centro debe continuar estando la gestión integral de riesgos. ¿Y cómo el sector asegurador va a ayudar a potenciar esta transferencia? Es, en principio, construyendo ecosistemas de participación entre la industria privada. Ecosistemas que generen servicios de valor, que generen información de valor a la cotidianidad de las personas, de las familias, de las empresas, de los gobiernos. Y entonces, comenzar a crear un ecosistema
donde la información a través de todas las herramientas tecnológicas, hoy podemos tener sensores individuales en casa, donde todo el tiempo se está cuantificando las intensidades de los movimientos de la Tierra. Los riesgos, déjenme regresar no solo a riesgos de catástrofe, sino a terremotos, a huracanes. Al principio comenzamos hablando de los accidentes viales, ¿no? Hoy utilizamos la tecnología para ponerle la ruta del punto A al punto B, y el aparatito lo que hace es decirme con una variable cuál es el camino que me ahorra tiempo. Pero ¿qué tal si comenzamos a utilizar todas estas herramientas para conocer las distintas necesidades y decirle al cliente, no solamente que conduzca donde no hay tráfico, sino que conduzca donde hay menos probabilidad de colisiones, donde hay cruces en avenidas que tienen focos de colisiones de alto impacto, en donde hay rutas donde la incidencia delictiva puede ser otro riesgo, donde circulan algunos vehículos, por ejemplo, de carga, que generan mayor exposición al riesgo. Y lo mismo para la salud. Lo mismo para la salud personal. Toda la tecnología que hoy me dice cuánto camino, cuántos pasos hago, cuántos escalones subo, cuántas calorías quemo, cuántas calorías insumo. Si todo eso el sector asegurador comienza a crear, fortalece los ecosistemas entre industrias. No solamente la gestión y transferencia de riesgos está centrada en el sector asegurador. Si se comienzan a construir nuevos elementos de convivencia con otras industrias, con nueva tecnología, comenzamos a crear un capital de conocimiento, un capital de datos, un capital estadístico, un capital de información que nos convierta en el principal proveedor de alertas de control de riesgo, de alertas de prevención. Y entonces me convierto como industria aseguradora en uno de los principales proveedores de información, no necesariamente de siniestros. Déjenme hacer una reflexión donde yo ahora comencé con algunos datos de siniestros, cuánto cuesta una enfermedad, cuánto cuesta un choque, cuánto cuesta, pero si a esa información yo agrego datos de otras industrias y lo llevo a la vida cotidiana de una persona, de una familia, de una empresa, y entonces le digo que las papelerías que las ferreterías, que los comercios de cierto giro, que los edificios de ciertos materiales, de cierto año de construcción, y entonces le comienzo a dar información de los distintos riesgos a los que está expuestos, de mi industria, de otras industrias, y le doy lo necesario para que de manera cotidiana, tan simple y sencillo como hoy el mapa me dice la ruta que debo seguir para evitar el tráfico, para evitar el peaje y ciertas variables que se meten a mi cotidianidad, que me permiten tomar decisiones. Si eso lo llevo a las alertas de control de riesgos, me convierto en uno de los principales proveedores de información para prevenir, para gestionar. Más otro gran pilar de los cambios en las coberturas. Y es tecnología que debe ayudar a que las herramientas sean distintas, que sea más fácil acceder, disminuir, aumentar coberturas, quitar, poner, mover deducibles, mover sumas aseguradas. Es decir, lo que ya tengo, lo hago tecnológicamente más sencillo. Me convierto en un proveedor de información que permita gestionar el riesgo y entonces logro que las personas se sientan parte de un ecosistema de gestión integral de riesgo que los lleve a tomar la decisión de transferir ciertos riesgos alrededor del conocimiento del cliente. Finalmente, me gusta cerrar con esta lámina que es una de mis favoritas, que es lo que he estado diciendo a lo largo de esta presentación. Somos un ecosistema de prevención, un ecosistema de gestión. La corresponsabilidad es de todos. Esta gran ilustración nos lleva a identificar cómo todos formamos parte de la gestión integral de riesgos y de la información necesaria para hacer una transferencia
basada en la identificación, en la cuantificación, en la priorización, pero lo más importante, en el financiamiento que nos lleva a la transferencia de riesgos. Y entonces, una población resiliente somos todos. Finalmente me queda agradecer la invitación, el tiempo, la asistencia, y hemos llegado en tiempo a un espacio diseñado para alguna intervención, algunas dudas, algunas preguntas, y reiterar el agradecimiento a nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el poder compartir la visión no necesariamente técnica de la transferencia de riesgos. Pudiésemos haber hablado muchísimo del diseño matemático, de la solvencia que el mercado tiene para hacer valer los pasivos, pero lo más importante es centrar al individuo y a su gestión integral de riesgos para poder llevarlo a que por sí mismo tome decisiones de la transferencia de los mismos. Muchas gracias, y con esto concluyo el material que tenía preparado para esta sesión. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, maestro Carlos Jiménez, por esta gran presentación. Pienso que has logrado de una manera muy sencilla llevar el mensaje precisamente de que hacemos parte precisamente de un ecosistema de la transferencia del riesgo. Me quedo con ese punto final y esa imagen tan bonita que colocas, donde todos tenemos de alguna forma responsabilidad y corresponsabilidad frente al riesgo que generamos, el riesgo que reducimos y también el riesgo que transferimos, ¿no? Has hecho una presentación magistral, nos has mostrado rápidamente y de manera sencilla cómo una breve presentación precisamente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS, cómo están trabajando, cómo es ese proceso general de la administración del riesgo. Identifica 3 elementos importantes: la identificación, la evaluación para la toma de decisiones y la transferencia del riesgo como un elemento estratégico para la construcción de resiliencia. Y obviamente planteas que la administración del riesgo se convierte en una disciplina o motiva a crear una disciplina bastante potente y poderosa para identificar el riesgo, evaluarlo y gestionarlo a través de esta gran herramienta que es la transferencia del riesgo, combinando últimamente los costos y la efectividad precisamente de esa evaluación que uno hace. Además de eso, planteas por qué es importante, nos has explicado de manera muy simple y sencilla, sin perder el rigor técnico, por qué es importante la transferencia del riesgo, y yo quiero hacer alusión aquí a 3 elementos que mencionaste. El primero, cómo hacer financiamiento del riesgo, es uno a través de la retención, otra de la transferencia al mercado de capitales, la transferencia al sector asegurador, y también haces una reflexión importante: ¿por qué nos estamos asegurando? ¿Por qué asegurarnos? Porque es una oportunidad para proteger los logros alcanzados del desarrollo de las instituciones, de las organizaciones, de la sociedad misma, y nos demuestras con cifras muy contundentes, ¿sí? Inicialmente presentas el tema de las enfermedades individuales, los accidentes viales, la exposición a fenómenos naturales y los impactos obviamente pasados que finalmente nos demuestran la necesidad de poder adquirir este tipo de mecanismos frente a la transferencia del riesgo. Dices también que a pesar de todo esto, no hay transferencia de riesgo real. Digamos, los porcentajes que uno debería conocer frente a este tema son muy pocos. Hay un deficiente uso de estos mecanismos de transferencia de riesgo parte del sector empresarial. Ahí hay una oportunidad precisamente para que el sector empresarial empiece a blindarse. Y algo importante en los retos, que ya los explicaste muy bien, de quién es la responsabilidad, de tener claros los mitos, de identificar el riesgo, de promover la cultura de la prevención, de buscar impulsar la transferencia del riesgo como algo estratégico de la resiliencia. Y nos planteas finalmente cuáles son esas propuestas del sector asegurador que están precisamente enfocadas a transferir el riesgo y hacerlo parte de la cotidianidad. Y también algo que me impactó bastante es hacer uso de los nuevos repertorios tecnológicos a favor de la transferencia del riesgo, no para seguir midiendo con lo que normalmente hacemos siniestralidad de los eventos, sino a usar eso a favor de información, de datos para la prevención de los usuarios, que de alguna manera eso es útil. Hay unas preguntas, unas 4 preguntas. Y la primera pregunta que nos hace Clara Inés Álvarez, yo sé que lo mencionaste de alguna manera, pero si nos pudieras precisar, ¿qué acciones desarrolla el gobierno nacional frente a la transferencia del riesgo? De lo que tú conoces, ¿sí? ¿Qué acciones está desarrollando?
Sí, bueno, claramente en el caso de México, el gobierno tiene un gran papel en la transferencia de riesgos. El Fonden ha sido un instrumento de vanguardia, de reconocimiento internacional, que lo que hace justamente es clasificar, hacer pequeños clústeres de riesgos para identificar cuál va primero, cuál va después, y es un mecanismo de priorización. Uno de los elementos que deben ser aún más explotados es el no solo cubrirlos, sino también promover que se protejan en la totalidad del territorio nacional. Es decir, el Fonden tiene un objetivo específico que son los patrimonios el patrimonio de la federación y colaborar con los patrimonios estatales, pero también se debe garantizar que no haya una antiselección y que solamente se aseguren los riesgos que como país sabemos van a suceder. Todos los años tenemos un calendario de pronóstico de huracanes. Entonces, decir voy a asegurar estos estados porque sabemos que cada año tendrán huracanes es lo mínimo que uno debe hacer. Es lo mínimo que uno debe hacer. Pero la responsabilidad debe ir mucho más allá e identificar lo que decíamos. No es un solo riesgo. También hay sismos, hay inundaciones, hay heladas, y entonces, si yo logro generar un pool de riesgos que nos ayude a identificar y a diversificar, el gobierno toma esa función de gestionar a través de la identificación, la cuantificación, la priorización, pero sobre todo la no acumulación de riesgos. Esa diversificación se convierte en la herramienta necesaria para que el programa de aseguramiento no solamente quede en aquello que tengo claramente identificado que puede suceder. Espero responder con eso. Muy bien. Mayumi Hiramoto pregunta, ¿por cuánto tiempo soy capaz de soportar económicamente, ese término que nos gustó bastante, la nueva vulnerabilidad y la nueva normalidad? Pues lo relevante es que la nueva vulnerabilidad nos hace ver algo que ya existía, porque efectivamente la pandemia, bueno, hace más de 100, hace 100 años, que el periodo de retorno de una pandemia sí son 100 años, y entonces a lo mejor muchos de nosotros no recordamos lo que era una pandemia, ¿no? Pero la nueva vulnerabilidad lo que viene a hacer es a que seamos más capaces de identificar el riesgo. Por eso es que yo decía, si no lo identificas, no existe. Lo que no se puede identificar no se puede gestionar en términos de riesgo. Luego entonces, la nueva vulnerabilidad nos lleva a darnos cuenta que llevamos mucho tiempo sin darnos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Justo como personas, como individuos, como empresas, como familias, hacer un plan de gestión de riesgos e identificar que ya no solo se trata de cada cuándo ocurre y cuánto cuesta que ocurra, sino es todos los impactos que hay detrás de que ocurra. ¿Cuánto tiempo seré capaz de mantener en mi bolsillo la nueva vulnerabilidad hasta que se me acaben los recursos? Porque un impacto me puede dejar sin ningún patrimonio, sin ningún recurso, y lo más grave sería que me deje sin ningún elemento de salud. Tuviste un ejemplo interesante sobre el COVID-19. Israel Solano nos pregunta, ¿ya hay seguro para muertes por COVID? Sí, claro, hay seguros que cubren la muerte por pandemia, que cubren los gastos médicos por pandemia. México tiene una gran fortuna, el sector de seguridad mexicano tiene un programa de cobertura de COVID muy amplio, e inclusive se generaron algunas acciones para que las compañías los productos, no las compañías, los productos que por definición propia no contemplaban la pandemia, pudiesen hacer modificaciones para cubrirla. Es decir, México hizo una gran labor para generar herramientas de transferencia generadas por COVID, e inclusive la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, a través de todas las asociadas, el sector, creó una cobertura solidaria para que aquellos miembros de la primera línea de batalla, médicos, enfermeras, camilleros, que estuviesen en contacto y fueran lamentablemente fallecidos por COVID, sus familiares tuviesen una indemnización, una cobertura gratuita que el sector asegurador puso como un apoyo a este ecosistema, pero también la respuesta es sí, existen los seguros. De hecho, lo que yo muestro en la gráfica, el lugar número 6, es específicamente de siniestros causados por COVID-19. Muy bien, vamos con la última pregunta porque ya el tiempo se nos agotó. Nos pregunta Cilia Ramírez Aguirre, ¿qué se debe contemplar al elaborar una estrategia de resiliencia urbana que integre el tema de la transferencia de riesgo? ¿Qué se debe contemplar para una estrategia urbana? En principio, no quiero sonar repetitivo, pero lo que se debe contemplar es justamente
el cumplir todos y cada uno de los pasos de la gestión integral de riesgos, que es la identificación, la cuantificación, la priorización, la comunicación, y en ese camino viene la diversificación. La diversificación para generar herramientas de presupuesto para transferencia de riesgos. Entonces, no quiero que mi respuesta se escuche obvia, pero quiero enfatizar que para poder contemplar este tipo de estrategias debemos de hacer casi que un checklist de que pasas por todos y cada uno de los puntos y que no te brincas ninguno, que no te falta ninguno y que no queda flaquito uno sobre el otro, que todos pesan lo mismo y que ayudan a hacer una gran estrategia de transferencia de riesgos. Y la última pregunta cortica, Leticia Pérez, pregunta, los que no tienen dinero para pagar un seguro contra riesgos de vivienda, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Cómo? Sí, es uno de los elementos importantes. Las condiciones de los distintos niveles económicos para afrontar los gastos de vida nos llevan a tener que fortalecer el ecosistema. Y por eso es que yo decía, todos participan, unos más, unos menos, unos más amplios, unos más delgados, pero todos tienen un nivel de participación. Claramente existen mecanismos de inclusión financiera que están dirigidas para que los gobiernos puedan ayudar a mitigar, a mitigar los riesgos y luego después a transferirlos. Y hay productos que están muy orientados a la inclusión de poblaciones de menos recursos. Hay microseguros, hay elementos que nos ayudan a que de que exista una universalidad de acceso al estado de aseguramiento. Y aquí lo que hay que hacer es evaluar cómo participan. Y por eso es que yo me refería que algunos participan más, algunos participan menos, y entonces hay gobiernos que pueden ayudar con la coparticipación de la prima, que pueden ayudar con un seguro para gastos de emergencia, y entonces no se trasladan todos los impactos a los gobiernos, sino viene una correlación y una cooperación que ayuda a que todos pongan en distintos niveles de participación su granito de arena. Muy bien, y con esa última respuesta que nos aclara de manera muy importante esta gran pregunta que nos hace Leticia, y nos quedamos entonces con el fortalecimiento de los ecosistemas para la transferencia del riesgo, un término muy, muy interesante, novedoso, y donde podemos también aplicar las nuevas tecnologías, ¿no? Importante en favor de la reducción del riesgo de desastre. Muchas gracias, maestro Carlos Jiménez, por su espacio, por su tiempo. Le doy el paso a Roxana. Gracias. Muchísimas gracias. Y estamos a la orden y bueno, no dejo de agradecer y de felicitarlos por la coordinación y el evento tan importante para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Roxana. Hola. Gracias. Agradeciendo al conferencista y a ti, Henry, muchísimas gracias por esta participación tan importante, por tu gran ayuda en este evento, que la verdad la jornada de hoy ha sido maravillosa en cuanto a aprendizaje con todos los conferencistas que hemos tenido durante el día. Excelente jornada para todos, muy enriquecedora. Muchas gracias, Roxana. Mucho gusto. Gracias, Henry. Saludos, atento recordatorio para mañana en punto de las 9 de la mañana. Nos vemos. Estamos en un gran cierre. Va a haber regalos y sorpresas. Mañana es la presentación del libro de Henry. No se lo pueden perder y además va a estar súper acompañado, ¿no, Henry? Y gracias, muchas gracias, Carlos Jiménez. Muy bondadosa tu presencia y la participación y qué decir de los conocimientos información y actualización que hemos tenido. Te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto. Y volviendo al tema, nos vemos mañana, ¿no, Henry? ¿Qué tal? ¿Quién te acompaña mañana? Que es súper importante, aparte de Andrew Musgrave, que es quien arranca, y platícanos tú que sí los conoces. Bueno, el día de mañana vamos a contar con la presencia del maestro Andrew Musgrave, ¿no? Que va a estar acompañándonos también con una gran presentación, un gran referente mundial de la reducción del riesgo de desastres. Y también vamos a agradecer la participación del maestro Alan Lavelle, que es Premio Mundial de Naciones Unidas, Premio Sasakawa en el año 2015. Tuvimos la oportunidad de estar con él, acompañándole, recibiendo ese gran premio en Sendai, en Japón,
por todo su trabajo durante varias décadas, cuales de alguna manera nosotros como seguidores de su legado en enfoque claro de la gestión del riesgo hemos tenido la oportunidad de estar. Y mañana estaremos también con Amparo Velázquez, que es la coautora, mi colega, con la cual ya hemos escrito 5 libros precisamente sobre resiliencia, y el día de mañana vamos a compartir con ustedes la nueva edición, segunda edición del libro Resiliencia, la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI, y que agradecemos a Amprogeri, al Congreso, por la oportunidad que nos brinda para compartir con ustedes un rato, para mostrarles qué es el libro y también para regalárselos, compartírselos, para que sigamos construyendo este proceso de resiliencia que es muy importante. Gracias. Solamente se va a entregar este libro solamente a los que asistan el día de mañana. Es decir, si es en esta plataforma, directamente se les va a estar enviando o se va a colgar en el chat para que lo puedan descargar. Y para que nos han venido acompañando, que les quiero platicar que llegamos a 3,000 personas el día de ayer y subiendo el día de hoy. Mañana ya mi compañera secretaria les va a compartir el resumen y estamos bien agradecidos con todos y cada uno de ustedes por la bondad, por la solidaridad. Y recuerden, afílense, los esperamos. Este es un ejercicio de sumar y multiplicar, y desde el norte, ¿no, Roxana? Desde Baja California hasta Chiapas, recorriendo los 32 estados del país. Estaremos pronto saludándonos de manera personal, dándonos la mano, y mientras con Susana, ¿no? Con Susana a distancia estaremos viéndonos. Anabel, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos mis amigos. Memo Moreno está por ahí. No sé si puede aquí sumarse. Ya es el penúltimo día. Memo, ahorita te integramos. Levanten la mano los compañeros de Amprogeri para que Yadira, que ahorita va a poner su camarita también, tengamos la bondad de saludarles y decirles gracias. Su presencia nos resilienta. Luis Mora, Yadira, Memo, no sé si puedes poner tu cámara. Gracias, Memo. Gracias, Yadi. Anabel, que nos regales aquí siempre tu amable presencia. Levante la mano, los miembros fundadores de Amprogeri, para que los pueda pasar ya de para acá. Muy, muy agradecidos, muy contentos. De mi parte sería todo. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde. Está por ahí, Nancy está. Ahorita se integra Nancy Luna, directamente desde Veracruz Puerto. ¿No, Nancy? Aquí estoy. Ya nos falta nada más tu cámara. Y bueno, Nancy, qué amable. Mañana te toca dar el resumen previo al cierre. Y no se puede perder esta participación. Y todos nos vemos a las 7 para una evaluación. Quiero decirles que estamos trabajando, no nos ven siempre, pero hay una gran cantidad de gente atrás apoyándonos técnicamente. Gracias, Isaac. Gracias, Anabel. Gracias a todos. Gracias hasta Argentina. No, y estaba recibiendo un reporte que también tenemos gente de Estados Unidos viéndonos, y decía ayer que pues prácticamente todos los continentes están involucrados en esta jornada, que esperemos que si de manera presencial no tuvieron la oportunidad de estar aquí, nos sigan viendo, porque se van a adecuar las presentaciones de tal suerte de que puedan accesar a ellas de manera individual. Y Facebook, saludos Facebook, gracias Facebook, hasta luego. Memo, ¿algo antes que decir?
No, pues antes que nada, felicitarte, Eric, por esta gran convocatoria, por este gran congreso que se ha llevado a cabo. La verdad que de mucha enseñanza. Y bueno, no nomás a ti, sino a todo el equipo que está atrás, que te está acompañando, que te está respaldando, que te está dando todo el apoyo. Y no solo de México, sino también vemos aquí a Henry Peralta desde Colombia, que ha estado muy atento. Y como siempre, promoviendo desde allá, y siempre te lo voy a comentar, Henry, el apostolado de resiliencia que has estado haciendo, pues aquí están los frutos. Esos son los frutos de lo que tú has estado sembrando aquí en México, como lo estás haciendo en toda Latinoamérica. Todos los que estamos aquí somos producto, y te consta de que hemos ido, pues cada uno va sumando otro, y se va haciendo esta gran red de resiliencia a nivel, pues ya no nomás México, creo que a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Felicitarlos a todos, y sobre todo felicitar a todos los que han estado conectados, porque han estado en este gran aprendizaje que se está haciendo. Felicidades, Eric, de nueva cuenta, por este gran liderazgo que te marca. Eso es todo, ya te vi. Bien, Nancy. A ver, ¿qué nos quiere decir mi querida secretaria? Mi uniforme. All right, super. Amprogeri, wow, Stincap presente. Memo, muchas gracias Nancy, Luis, y después del mensaje de Luis, les queremos invitar a ver un video que nos resilienta a todos. Después de ti, Luis, empezamos el video. Pues muchas gracias a todos y bueno, los esperamos mañana. Mañana cerramos el evento y lo vamos a cerrar bastante bien con varios temas que son de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias Alejandro Reinaga, que nos ve, que nos ha venido siguiendo como todos ustedes. Pues vemos el video, Anabel. Gracias a todos. Saludos, Rox. Saludos, gracias. Vamos a ver el video y nos vemos mañana.